Y bueno, para empezar, buenas tardes. Tengo que hacer un anuncio. Por situaciones externas ajenas a mí, la coordinación solicitó hacer una modificación en el horario que teníamos, que veníamos trabajando, por la evidente incursión de algunos compañeros que están ya en esta sesión. Y porque, pues bueno, se les conflictuaba con su horario, pues entonces el día miércoles vamos a pasar la sesión de 2 de la tarde a 4 de la tarde, ¿sí? Como habíamos acordado con el grupo que comenzó a trabajar este curso, íbamos a tener un día en donde más o menos íbamos a trabajar de manera práctica. Entonces, denme este fin de semana para poder hacer los reajustes al programa y hacer los reajustes a las lecturas para poder organizarnos mejor y para poder tener pues un equilibrio entre lo que es el programa que se había diseñado con las anteriores sesiones y con lo que será esta nueva versión, ¿sí? Por otro lado, a los compañeros que se están incorporando, sí les pido de manera muy formal que tienen hasta este domingo para hacerme saber cuál es la lectura que van a escoger para desarrollar. Les voy a enviar el programa. Sí, ¿qué pasa, Yaritza? Una duda, ¿te vamos a avisar nosotros por mensaje privado o hay algún grupo en el que tenemos que comentar? Para no revolver, hicimos un grupo de WhatsApp ayer, ¿se acuerda? Ah, sí, sí, sí. Por ahí les voy a enviar el programa, ¿sí? Porque sí es un programa un tanto diferente al que cursaron el año anterior. La base son pues la mayoría de las lecturas que revisamos el semestre anterior, pero sí hay más la incorporación de otras lecturas. Y bueno, voy a hacer esos ajustes. Entonces, por favor, hasta el domingo tienen para avisarme cuál es la lectura que han escogido, ¿sí? Sí. Y no puede ser la misma del año pasado. Sí. Por otro lado, también yo les había comentado a los compañeros de quinto, en el grupo de 6 que hicimos, que tenían hasta el día de hoy para escoger la lectura. La mayoría ya lo hizo. Quienes no escogieron su lectura, yo se las voy a asignar, porque por eso se les dio algo de tiempo. Y para los que saben que están en el grupo que no lo hicieron, pues bueno, pues ya lo saben, ¿no? Que tendrán o tenían hasta el día de hoy y pues bueno, si no escogieron, pues lo haré yo, ¿no? Por otro lado, ayer que se incorporaron o que se dio esta modificación, les comenté a los nuevos compañeros. Sí, Jessica, dígame. Tengo una duda del horario. Ajá. Dijiste ahorita que nos íbamos a ver a las 4 el jueves, algo así. No, de 2 a 4. De 2 a 4. Entonces, no, ya nada. Estaba bien como dijiste, que estaba revisando el horario. Ajá. Era todo. Gracias. Okay. Como les dije, o más bien como les comenté a los compañeros que se incorporan y como estaba programada la sesión, es que hoy vamos a terminar de ver la última diapositiva para esta introducción de historia cultural y después cada uno tendrá hasta 5 minutos. Vamos a dejarlo hasta 3 minutos para exponer brevemente, para que ustedes expongan cuál es la idea que quieren desarrollar como trabajo final y yo les puedo hacer algunos comentarios con base a lo que hemos estado desarrollando de la lectura. ¿De acuerdo? ¿Ya no hay ninguna duda
para poder comenzar? No. Ok, bueno. Entonces están viendo mi pantalla, ¿verdad? La lámina de historiografía. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, pues toda esta introducción que fuimos haciendo sobre las diferentes corrientes y las diferentes escuelas de historia, nos llevan a una cosa, a que por lo menos hasta mediados del siglo pasado, la única forma que se tenía o que se consideraban los intelectuales de la historia para poder transmitir el conocimiento histórico, pues era por medio de la escritura, ¿no? Aunque sabemos que la tradición oral y pues esta transmisión de generación en generación del conocimiento por la vía oral, pues había sido una de las primeras formas de transmitir el conocimiento histórico. Y por lo tanto, entonces, algunos consideraron que la escritura de la historia, la historiografía en ese sentido, y la escritura de libros o de artículos o de textos, pues era únicamente el trabajo del historiador, ¿no? Hacer una investigación, conocer de historia, hacer esta investigación, preguntas históricas y entonces escribirla. Y durante mucho tiempo se ha pensado, se ha creído que esa es la función del historiador, escribir sobre historia. Sin embargo, bueno, sabemos que el historiador también puede hacer otras cosas, puede analizar, puede crear, ¿no? La transmisión de la historia no nada más se da por los documentos escritos o por los textos, ¿no? Están las pinturas antiguas, ¿no? Que nos transmiten un conocimiento histórico, ya lo había dicho, están las leyendas, están los mitos, está la oralidad, está la tradición oral, ¿no? Y en los últimos años, pues esta relación que ha tenido, esta cercanía que han tenido las ciencias sociales, la antropología y la historia en especial con el arte cinematográfico, ¿no? Más cercano sobre todo en el caso de la antropología al documental, más cercana la historia al cine de ficción. Como ustedes saben, hay un género de cine que se interesa mucho por los hechos históricos, ¿no? Y en gran medida también es algo que se ha desarrollado no recientemente, el teatro. El teatro también se ha relacionado sobre todo con la antropología, con la historia, y bueno, podemos debatir esta idea de que la única forma de transmitir la historia es por medio de la escritura. Sin embargo, digámoslo así, pues la historiografía, la escritura de la historia, pues sigue siendo una de las bases, una de las formas más acabadas para transmitir el conocimiento histórico, ¿no? Y por eso, bueno, pues vimos algunas escuelas, ¿no? Y existen teorías, y existen métodos, y existen técnicas enfocadas al estudio, al análisis, a la comprensión, a la generación de preguntas históricas y a eso, a interpretar y entender un fenómeno o un hecho histórico, ¿sí? Entonces podemos entender por historiografía un estudio escrito, sistemático, riguroso, crítico, sobre textos históricos, ¿no? Documentos, películas, libros, fotografías, ¿no? Sus fuentes, es decir, cuáles son las fuentes de información de estos textos históricos, ¿no? O la fuente tal cual como fuente histórica, ¿no? Sus marcos teóricos que están proponiendo estos autores, que están pensando estos autores, ¿no? Cuáles son sus conceptos principales, cuáles son sus propuestas teóricas principales, ¿no? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles métodos han desarrollado? ¿Cuáles métodos han explicado, han utilizado? Y relacionado con los métodos, pues las técnicas de investigación, las técnicas de análisis, ¿no? Y por lo tanto, pues eso, tanto la teoría, el método como la técnica, pues nos construye o nos otorga un modelo de análisis, un paradigma de análisis histórico, ¿no? Y por eso les dejé este texto de mi autoría para más o menos ejemplificar cómo desde un escrito académico, un escrito que tenía una finalidad académica, podemos
desarrollar o emplear tanto el estudio de un tema histórico, y en este caso cultural, ¿no? Tanto el estudio teórico de un proceso, de un hecho histórico, y con ello, pues una serie de métodos o un método y técnicas específicas de investigación para poder analizar este fenómeno histórico, ¿no? Entonces, como les decía en días pasados, pues todo estudio histórico necesita necesariamente, pues, pensarse en tiempo y en espacio. Si un estudio histórico no está pensado en tiempo y espacio, pues no es un estudio histórico. Pero también un estudio histórico necesita de fuentes. Todo estudio histórico, todo estudio que precie de ser científico, ya sea antropología, sociología o lo que sea, pues necesita de evidencias, ¿no? Y en el caso de la historia, recurre a las fuentes. Y aquí es en donde vamos a hablar de al menos dos tipos de identificación de fuentes, ¿no? Lo que se conoce como fuentes primarias, dentro de lo que se conoce también como fuentes documentales, fuentes de la historia. Las fuentes primarias pueden ser textos, pueden ser entrevistas, pueden ser fotografías, pueden ser libros, pueden ser biografías, pero estas fuentes deben de ser directas o deben de tratar directamente el tema que nosotros estamos interesados en estudiar, ¿sí? Digamos, queremos hacer un estudio sobre la locura en Zaguayo en el siglo XX, ¿no? Un manicomio, qué sé yo, ¿no? Pues entonces necesitamos tener documentos, ¿no? Que nos hablen directamente de ese espacio, de ese lugar, ¿no? El ejemplo que poníamos con Guadalupe, de cómo es que sabe que ella nació tal día, o tal fecha de 1992, y ella dijo, pues mi acta de nacimiento, pues ese es una fuente primaria, ¿no? Si quisiéramos hacer una historia, una biografía de la vida de Guadalupe, pues el acta de nacimiento es una fuente primaria. Pero ¿qué tipo de información nos da el acta de nacimiento? ¿No? Ahí es cuando uno empieza a problematizar sus fuentes. ¿Qué tipo de información, qué tipo de datos me puede dar ese documento? Entonces, el chiste de una fuente primaria no es tanto si es un documento, si es una carta, si es un acta de nacimiento, si es una película, puede ser una fotografía, puede ser una serie de fotografías, puede ser una serie de pinturas, ¿sí? O sea, todo puede ser una fuente histórica. Pero la diferencia entre fuente primaria o secundaria es qué le preguntamos a esos documentos, ¿sí? Y por documentos me refiero a todas las posibilidades que tiene el investigador, el historiador, para poder obtener información, ¿sí? En el caso que leyeron de mi tesis, pues sí, eran importantes los documentos escritos y tuve que hacer una investigación en los archivos para obtener datos, para saber sobre las reglas, sobre las disposiciones, si había existido un decreto, no había existido un decreto. Pero también las fotografías fueron de muchísima ayuda, sobre todo las fotografías de mediados de los años 40 para corroborar los primeros combates de lucha libre. Pero también, como se los decía ayer, la hemerografía se había vuelto algo fundamental porque en las revistas, sobre todo de la época, se hablaba del dichoso decreto que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no aparecía por ningún lado, ¿no? Y entonces, para complementar esa indagación histórica, pues tuve que recurrir a las entrevistas, pero como lo decía ayer, pues no necesitaba entrevistar a 200 luchadoras o a 20 luchadores, necesitaba entrevistar a personas clave, ¿sí? Es un poco la técnica de la antropología y de la etnografía, o sea, a personajes clave de esta historia, ¿sí? Y obviamente en ese trabajo, en ese análisis, pues sí hubo documentos o hubo fuentes que fueron primarias, que fueron más trascendentes, y hubo fuentes que fueron secundarias, ¿no? Por ejemplo, encontré información sobre
espectáculos públicos, encontré información sobre el crecimiento de la ciudad, información, por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que trataba sobre cuestiones que tenían que ver con el desarrollo urbano, con el crecimiento urbano, con la creación y la apertura de escuelas, de parques públicos, etcétera, porque necesitaba tener esas fuentes secundarias para poder entender el contexto de este fenómeno. Si no entendía el contexto de la Ciudad de México, de lo que estaba pasando en ese momento en la Ciudad de México, pues no iba a entender el fenómeno de la lucha libre profesional, femenina, ¿no? Entonces, toda esa información extra, que mucha fue en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, pero también en un centro de colecciones y también en algunos archivos personales, toda esa información, todas esas fuentes secundarias me ayudaron a entender el fenómeno. Entonces, como se darán cuenta y como se los dije ayer o en las clases pasadas que hemos tenido, todo tema, todo problema puede ser y se puede investigar históricamente, pero, y es aquí en donde ya va a empezar la ronda de preguntas, pero todo trabajo histórico o de historia cultural debe de estar anclado a una temporalidad. Si no hay una temporalidad, no hay trabajo histórico. Debe de estar anclado a un espacio, ¿sí? Pero, además de esos dos, ustedes deben de pensar en que ese tema que escojan debe de tener fuentes, deben de tener acceso a fuentes, ya sea fotografías, ya sea entrevistas, ya sea cartas, ya sea a documentos, ya sea que consulten archivos digitales, ya sea, no importa cómo sea, ¿no? Pero deben de tener acceso a fuentes y lo más importante, y eso es lo que vamos a ir trabajando desde la siguiente sesión, será qué preguntas le hacen a ese tema que lo hace ser un tema histórico. ¿Va? Ok, entonces hasta aquí es esta introducción. Y ahora quiero que cada uno me exponga, como les dije, hasta 3 minutos, cuál es el tema que quieren desarrollar. Empezamos por Abigail. ¿Estás aquí, Abigail? Sí, aquí estoy. Ok. Pues realmente todavía no lo sé, a nosotros tampoco nos tenían muy al tanto sobre lo que iba a pasar con esta materia y pues apenas anoche nos pudimos comunicar, pero pues de hace un tiempo para acá me interesaría hacer un proyecto de investigación que tiene que ver con las relaciones de poder en las amas de casa. Ok. Relaciones de poder de las amas de casa. Ajá. De las señoras. Sí. Ok, pero digamos de las madres, de las señoras de casa, o te refieres Sí. a relación con las trabajadoras domésticas? No, con las amas de casa. Ok, entonces tú quieres tratar el tema, obviamente podría tener una perspectiva de género. Ajá. ¿Sí? Y aquí el asunto es cómo estudias esto de manera histórica, ¿no? ¿Qué preguntas en términos históricos, ¿sí?, puedes hacerle a este tema? ¿Estamos? Entonces, tu primer ejercicio va a ser que para finalidades de esta materia, que pienses en una temporalidad de este tema, ¿sí? Que pienses, pues bueno, el espacio me parece que está más que decantado, pues son los espacios del hogar, ¿no? Es el espacio en donde generalmente se asocia a un rol de la feminidad, que se ha asociado a ese rol, ¿no? Que es ser ama de casa, ¿no?
y más bien cómo vas a encontrar información histórica, más allá de la más obvia que serían de entrevistas, pues, ¿no? Pues eso sería como súper obvio, hacer entrevistas sobre un tema como este, ¿no? ¿Qué otro tipo de información o qué otro tipo de fuente histórica te puede ayudar para hacer esta investigación? ¿Estamos? En tu caso y a lo de los compañeros que se incorporan, sí les voy a dar, más bien sí les voy a pedir que de igual forma, así como de aquí al domingo van a escoger la lectura, de aquí al domingo terminen por elegir bien ese tema, ¿sí? Porque el chiste en esta ocasión, y bueno, es un poco lo que siempre he intentado en esta materia, es que ustedes vayan desarrollando el proyecto a lo largo del semestre. ¿De acuerdo? Ok, Stephanie. De acuerdo. Mande. ¿Qué pensaste del proyecto? Escogí el tema de la Santa Inquisición. Ok, la Santa Inquisición. Ave María Purísima. Muy bien. ¿Qué quieres saber de la Santa Inquisición? Pues realmente no conozco mucho sobre ese tema, pero siempre me ha llamado la conocer más a fondo. O sea, nunca he indagado ni nada. Pero creo que esta es una buena oportunidad como para investigar sobre... y entender. Ok. Bien, gracias, Stephanie. Sí, me parece que este puede ser un tema muy interesante, es un tema histórico, ¿sí? Es un tema en el México, bueno, lo podríamos ver desde el México novohispano, también se podría ver desde la visión europea, obviamente está ligado al tema religioso. Me parece que puedes tener una búsqueda de fuentes documentales interesante. Nada más que, bueno, y eso es lo que vamos a ir haciendo en el semestre o, bueno, en los siguientes ejercicios, Stephanie, es que vayas concretando en sí qué quieres estudiar de todo este gran tema de la Santa Inquisición, ¿no? Es decir, empezar a hacer las preguntas, o sea, de entrada, y a todos les voy a dejar este ejercicio de entrada, pregúntense por qué escogieron este tema, o sea, sí, porque te llama la atención, pero ¿qué más, no? Porque por ahí a lo mejor van a empezar a construir el objeto de investigación que quieren trabajar, ¿no? Por ejemplo, es algo que a mí se me ocurre en este momento, la mujer en la Santa Inquisición, cuál fue la participación de las mujeres, ¿no? O cuáles fueron los casos más importantes o destacados en México de la Santa Inquisición, o cuáles eran sus mecanismos, o cuáles eran sus estrategias, ¿no? Cuáles eran sus técnicas más socorridas, ¿no? Entonces, eso es lo que te voy a pedir, Estefanía. Stephanie, sí, Stephanie, ¿verdad? No Estefanía. Sí, te voy a pedir que en estos días pienses un poco en eso, ¿no? O sea, ¿qué quieres saber de este gran tema de la Santa Inquisición? Pero de entrada está bien el tema. Gracias. Jorge Luis Contreras, traten de poner su cámara cuando respondan, por favor. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? estoy aquí. Sí, estás aquí. Bueno, como has visto, Ricardo ha andado un poquito desaparecido en las clases. He ido trabajando mucho y eso, pero no he tenido como chance de pensar mucho a fondo en el tema. Ajá. Pero estaba pensando mucho en que, bueno, a mí me gusta mucho lo que le llaman la numismatia, que es como el conocimiento en monedas antiguas y todo eso. Bueno, todo lo referente a monedas. Entonces me gustaría sí enfocarme un poco en eso, en la historia de la moneda en México. Ok. No he pensado mucho como, o sea, en sí que me quiero enfocar. Ujú. Una temporalidad sí me gustaría como principios del siglo pasado, que es como cuando había un auge muy Ujú. grande ahí en cuanto a diseño y todo. Ujú. Y pues me gustaría tirar por ahí. Todavía no tengo muy claro qué, pero me gustaría ese tema. Ok. Bien, puede ser un buen tema. Me parece que es como el de Stephanie. Pues hay que preguntarse, ¿no? Hay que preguntarse más. O sea, digamos, ahorita es el tema general y
y así como lo que planteas, pues te interesa como toda esta cuestión de las monedas, ¿no? Pero digamos, ahorita se me ocurre, por ejemplo, que el coleccionismo, por ejemplo, este tipo de monedas se utilizaban, sí, efectivamente, o sea, se utilizaban para intercambio monetario, o las monedas que nada más eran de colección, o los diseños, ¿no? Que eso sí, pues digo, yo no soy muy fan de eso, pero sí reconozco que hay algunas que son muy bonitas, ¿no? Que hacen diseños muy, muy especiales, o algunas que son en oro, o otras que son en plata, ¿no? Ediciones especiales. Entonces, ahí creo que tendrías que empezar como a preguntarte eso, ¿no? ¿Qué carga simbólica, qué carga cultural tiene? Por otro lado, pues creo que lo principal, o una de las principales cosas que tendrás que empezar a considerar es por ejemplo, qué onda con estas, bueno, en Ciudad de México, con estos lugares en donde se fabricaban estas monedas, ¿no? ¿Qué onda con estos lugares en donde todavía, hasta la fecha, se dedican a comprar monedas antiguas, ¿no? ¿Qué onda con eso? Nos llevaría a otra cosa histórica interesante, ¿no? ¿Qué onda con los coleccionismos? Yo no me puedo declarar un super mega coleccionador, pero sí soy una persona que me gusta tener cachivaches, pues, ¿no? Cosas viejas, antiguas, que luego mucha gente dice, ¿eso para qué lo compras? Eso no sirve, ¿no? Algunos compañeros, gente, ¿no? Que les gusta coleccionar cosas más modernas, ¿no? Pero a mí en lo personal me gustan las cosas, sobre todo que tengan que ver con cine, ¿no? Con rollos así, Okay. antiguas, pues, ¿no? Como por esta cuestión del coleccionismo. Entonces, ¿qué onda con ese tipo de personas, ¿no? Que se dedican a eso, al coleccionismo de monedas? Y que me parece que, digamos, si lo piensas desde nivel local, pues hay gente que se dedica a eso, ¿no? O sea, bueno, no sé si tú estás en Zaguayo, pero pues sí, yo he visto luego de repente por ahí que en algunas tiendas tienen ahí sus monedas antiguas, o siempre hay gente que se dedica a eso, ¿no? De hecho, Ajá, pues yo dime, tengo aquí dime. las mías también. Ok, Por eso te digo. Tengo poquitas ahí, pero sí tengo ya, he recopilado algunas. ok, entonces, un poco a lo mejor le podrías dar ese enfoque, ¿no? A qué pasa con estas personas que se dedican a coleccionar monedas, ¿no? Hay sus círculos, hay sus circuitos, es muy común que haya eso, intercambios, ¿no? Y ya sabes que salió la moneda conmemorativa de quién sabe qué onda, o encontré una moneda de principios del siglo XIX y vale quién sabe cuánto, ¿no? Porque sobre todo en el coleccionismo, el valor económico de estas obras o de estas piezas muchas veces está en la dificultad para conseguirlas, ¿no? O sea, no tanto en el valor económico, ¿no? Sino en qué tan difícil es conseguir este tipo de piezas, ¿no? Muchas veces ahí está el, el valor económico, ¿no? Se les da un valor económico. Entonces ese tema es interesante, puede ser interesante, pero como los demás, pues habrá que empezar a hacerle preguntas, ¿va? Sí, ok. Ok, muchas gracias, Jorge Luis. Ok. José Alberto Orozco. Yo. Eh, ahí voy. Yo estoy entre dos temas, pero no tiene nada en común. Entonces, ¿te puedo decir los dos? Adelante. El primero es profesiones en la estructura social por determinación del género y la segunda es la historia de las muñecas. Lo de las muñecas ya lo habías hecho el semestre pasado, ¿no? Trabajaste algo sobre No, los juegos o los juguetes. ajá, decadencia del juguete. Ok. Bien, a ver, explícame esto, no entendí lo de estructura social, ¿cómo dijiste? ¿De género? ¿Participación? ¿Mande? ¿Participación en la estructura social o cómo dijiste? Dije profesiones en la Ah, estructura social por profesión. determinación del género. O sea, ¿quieres entender qué tipo de profesiones
existen o se dan más por cuestiones de género. Sí, que acarrea que pues los hombres se vayan más por una ingeniería y la mayoría de las mujeres sean por, no sé, trabajos escolares o trabajos domésticos. Es que ahí podrías hacer un estudio, digamos, un poco para no abarcar tantas profesiones, podrías hacer un estudio más comparativo. Por ejemplo, elegir una o dos profesiones que se han asociado comúnmente a las mujeres, como educadora, ¿no? Casi, por ejemplo, en todo, o sea, es una pregunta abierta para todos. ¿Alguna vez habrán visto en un kinder a un maestro? O sea, pues no, en la preprimaria es muy, muy, muy raro ver, salvo el maestro de música, ¿no? Pero el maestro que dé las clases en el kinder generalmente son maestras, ¿no? Ya es más diverso. En la primaria, pues ahí sí encontramos más, ¿no? Y generalmente se ha asociado, ¿no? Es más, ciertas escuelas normales que se especializan en los primeros grados, preprimaria, son escuelas nada más para mujeres, ¿no? O sea, no admiten hombres, pues. Por otro lado, otra actividad, otra profesión que ha sido muy asociada a la cuestión de género es la enfermería, ¿no? Entonces es muy raro que encuentres enfermeros. Sí, afortunadamente hoy en día hay más, pero casi siempre estaba asociada a este trabajo de las mujeres, ¿no? Lo mismo el trabajo social, también es como, hay muy pocos trabajadores sociales, ¿no? Es más común que encontremos trabajadores sociales, ¿no? Entonces sí entiendo, pero creo que tendrías que empezar a acotar de todas esas profesiones, porque es muchísimo hablar de eso, 2 o 3 profesiones como ejemplo, ¿no? Y 2 o 3 profesiones en donde es más común que estudien los hombres, pues, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas las ingenierías, pero hay muchas otras, por ejemplo, derecho durante mucho tiempo, sobre todo a principios del siglo, pues era como una carrera más de hombres, ¿no? En fin, creo que tienes que tomar una decisión si te vas por ese tema de cuáles serían esas profesiones. Yo quitaría esto de lo de la estructura social, es como un poquito, o sea, a lo mejor lo puedes explicar en el desarrollo del proyecto. Yo dejaría esta cuestión de las profesiones y su relación o su contraste por la perspectiva de género o por esta cuestión de género, ¿no? Y creo que podría ser un buen proyecto. Ahora, lo de las muñecas, la historia de las muñecas, ¿sí? Te refieres a la muñeca como, sí, como objeto, como juguete, ¿no? Sí. Ahí, obviamente es un tema súper amplio, tendrías que empezar a acotarlo y decir, pues, ¿desde cuándo, no? Pues, obviamente, a lo mejor tendrás que hacer un rastreo histórico, documentación, para saber desde cuándo inicia esta onda de las muñecas, pero revisa, por favor, las 2 clases anteriores, porque ahí yo hablaba un poco de cómo hacer estos cortes, ¿no? O sea, estos cortes históricos, o sea, a partir de una coyuntura, a partir de un fenómeno, a partir de qué, cómo vamos a estudiar esta historia de las muñecas para que entonces puedes hacer un trabajo de historia cultural, ¿no? Entonces yo lo que te sugiero, y bueno, más bien tú te lo propusiste, que estás como que entre estos dos, pues que de aquí al domingo pienses bien cuál es de estos dos, en función un poco de lo que les acabo de decir, ¿no? De tiempo, espacio y acceso a fuentes. O sea, sí lo que tú quieres hacer, pero que también decidas que de estos 2 temas, cuál es el que puedes recortar temporalmente, cuál es el que puedes recortar espacialmente y cuál es el proyecto al que tienes acceso a fuentes. ¿Va? Va. Ok. José Luis Corona. Huicho. ¿Qué tal, Richie? ¿Qué onda, Pues Huicho? yo ¿Cómo había estás? pensado, bien, había pensado seguir trabajando en este rollo, pues, del circo, ¿no? Y Ajá. había pensado como estos, bueno, como la transformación que ha tenido el circo, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo,
El circo romano pues era muy diferente a lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Ajá. Y pues no sé, un estudio sobre eso, ¿no? Toda esa transformación que ha tenido. Ujú. Sí, el tema en general creo que puede ser trabajado. Está bien que, bueno, tú de hecho no hiciste, ni siquiera hiciste el trabajo, entonces está bien, tú no vas a repetir. Eh, pero lo que sí es, digamos, o sea, este contexto o esto a que te remites del circo romano y todo eso, pues sí, está bien como tenerlo en cuenta, pero no necesitas irte tan lejos, ¿no? Porque yo sé que a ti te interesa más esta cuestión del circo, pues como por esta cuestión de los malabares, esta cuestión como más del circo callejero, ¿no? Sí, sí, La sí, sí. carpa y todo este rollo, ¿no? ¿Cierto? ¿O Sí, estoy bien o estoy mal? no, bien, sí, 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 sí. Ok, entonces creo que podrías estudiar un poco la historia, ¿no? Si es una historia cultural del circo en México, y sobre Ajá, todo cómo pasa de estos eventos, digamos, trashumantes, de estas carpas, ¿no? Pequeñitas que daban como espectáculos muy sencillitos, muy así en los pueblitos, qué sé yo, y después cómo pasa a los grandes circos, ¿no? A los grandes circos que durante mucho tiempo, pues fueron una sensación, ¿no? Los hermanos Ataide, estos sí, grandes circos, ¿no? Que no sé si alguno de los que están aquí todavía les tocó ir a estos espectáculos, ¿no? Y que después sí. otra vez entraron en decadencia, ¿no? O sea, en los años Ajá, 40, 50, 60, pues era toda un espectáculo súper impresionante, ¿no? Los payasos, los trapecistas, los leones, los elefantes, qué sé yo, ¿no? Y obviamente sí, se empezó a transformar porque pues así es los cambios culturales, ¿no? Porque se empezaron a aprobar leyes contra el maltrato de los animales, que efectivamente en los circos muchas veces, si no es que la mayoría y siempre de las veces, pues los animales estaban muy mal cuidados, ¿no? Sobre todo en la última etapa, porque pues ya no generaba la riqueza el circo que generaba antes, ¿no? Entonces, pues pobres animales los traían ahí, pues muy mal comidos y de ciudad en ciudad y pues imagínense, ¿no? Pobres animales. Pero también poco a poco estos espectáculos empezaron a perder la lucha con los medios de comunicación, con la televisión, con el internet, etcétera, y ya realmente quedan muy pocos, ¿no? Y se volvieron, en algunos casos, espectáculos, digamos, muy para ciertas clases populares, ¿no? De haber ajá, sido así sí, espectáculos, ya sabes, que los motociclistas en esta cosa de la muerte, el lo, domo de la muerte y no sé qué madres, ¿no? A la evolución, por ejemplo, de un tipo de circo, como el Cirque du Soleil, ¿no? Que presentan unos sí, espectáculos súper impresionantes y acróbatas y no sé qué madres, pero es súper carísimo, ajá, ¿no? O sea, sí, sí, ir sí, a sí, una función del Cirque du Soleil es súper carísimo, ¿no? Es casi como pagar un ajá, boleto para un evento de fútbol americano en México, o un evento así de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionó esta cuestión del circo y cómo efectivamente en los últimos 20, 25 años y muy arropado de ciertos movimientos sociales y políticos, no solamente en México, se ha dado como esta onda del circo callejero, ¿no? Como también el teatro callejero, como el performance, ¿no? Y cómo se da todos estos movimientos de que no es necesario una carpa o que no es necesario un teatro, sino la calle como el gran escenario. Y ahí pues han incursionado muchos artistas, ¿no? Entre los que, pues bueno, tú estás entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tu tema puede ser un muy buen tema de historia cultural, pero, mi estimado Huicho, sí se le tiene que chambear, ching, ¿sí? Para Simón, sacar un buen sí, un trabajo, ¿no? Y que podría ser explicarnos muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, del circo o de la evolución del circo en nuestra región, o por lo menos en Michoacán, güey, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, aquí el siguiente ejercicio, como a todos los demás, es que te preguntes qué quieres saber en sí, en términos históricos, de este fenómeno, de este
esta práctica cultural que es hacer las artes circenses, y que empieces a pensar en una temporalidad, ¿no? Porque pues el espacio ya está, pues es el espacio del circo, ¿no? Entonces, pues eso te voy a encargar, ¿va? Va, Richie, sí, sí. Sale, Huicho. Cámara. Juan Alberto, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Richard. ¿Qué onda? Una grasa con el bocado en la boca. Bueno, tenía pensado hacer acerca de un personaje. Ajá. Que es lo de en el pueblo que me quedo en Michoacán. Jaimito el Cartero. Ajá. Desde el origen del personaje y cómo es que inclusive en una cierta comunidad que hasta se origina el rumor de que realmente era de ahí y todo eso. No, no era de ahí. El señor no era de ahí. Exactamente. Chato Padilla no era de ahí. Pero ya tanto es el rumor así que Jesús Madrigal, no sé si lo conozcan, igual que vive ahí, que lo conozco. No sé quién sea. Me dice que no, es que dicen que sí hay registros de que tenía familia aquí, quién sabe. Eso no es cierto. Chato Padilla nació en Ciudad de México. Es un invento de Chespirito. Y de hecho Chespirito ni siquiera sabía que existía Tangana. Solamente se le ocurrió el nombre porque pues le pareció curioso, pero jamás sabía que estaba siquiera en Michoacán, güey. Pues ahí tengo otra versión yo, porque platiqué con su hijo apenas. Su hijo es el que manejaba al principio su Twitter y le pregunté que cómo fue, de dónde sacó el nombre. Me dijo que es porque tenía que sacar un nombre chistoso y que estaba buscando el de como tipo de Parancuatrimícuaro, y que agarró en el mapa de Michoacán y que ahí notó. De hecho, tengo hasta la publicación donde el mismo Roberto lo publica desde su cuenta oficial de Twitter. Sí, por eso, pero jamás fue al pueblo y iba pasando y se lo... No, o sea, simplemente se le ocurrió y buscó ahí un nombre curioso. Me dijo que fue un pedazo, me dijo en el mapa. Sí, no, pues, en el mapa y lo publicó. Sí. Entonces, mira, aquí me parece que el tema puede ser bueno, pero estamos en la línea de lo que hay que evitar, ¿no? Una cosa es, pues sí, lo que la gente dice y lo que el chisme y lo que inventan y todo eso, ¿no? Que está bien, pues porque a la gente siempre le va a interesar. Mucha gente dice, no, pues es que a las personas no les interesa la historia de sus pueblos, y a las personas no les interesa las ciencias sociales, y a las personas no les interesa lo que pasa en sus pueblos. No, claro que sí les interesa, ¿no? Claro. Tan les interesa que por eso existen este tipo de personas que se dedican a hacer, llamémosle cronistas, pues, ¿no? Que se dedican a hacer este tipo de trabajos, por llamarlos de una forma, pero que no son profesionales de la historia, o que no tienen ni las técnicas, ni las herramientas, ni los métodos, ni las teorías. Y por eso a veces, pues, como escriben de cosas que le interesa a la gente y a veces muy mal, en la mayoría de las veces, pues la gente lo acepta porque hablan su lenguaje, pues, ¿sí? Y lo malo es que a veces algunos se creen dueños de la historia, ¿no? Y se inventan historias, y ahí ya lo que veíamos de la historia como relato, y se crean una serie de cosas súper jocosas, por no decirlo de otra forma, ¿no? Y eso es de que Jaimito el Cartero era de ahí, pues claro que no, o que el Pipil existió, pues claro que no, güey, ¿no? O sea, pues esos son inventos, pues, ¿no? Pues eso no es hacer historia, ¿no? En cambio, si tú abordas este tema, y que me parece que puede ser un tema muy interesante de apropiación cultural, de historia cultural, ¿no? De cómo en la imaginación de las personas ya no importa si Jaimito era o no era de ahí, si el Chato Padilla no era de ahí. Lo que importa es que para ellos tiene significado, ¿sí? Exacto. Lo que importa es que para ellos tiene sentido. Y lo que importa es que a veces hasta construye identidad, güey. Y podemos ahí a lo mejor hasta hacer un análisis de historia cultural, o historia de las industrias culturales, o hasta una cuestión en términos Foucaultianos del poder, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasó de ese programa y hace cuánto pusieron esa estatua, ¿no? Y la pusieron con finalidades políticas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en ese pueblo, en Tangamandapio, ¿sí?
pues es ya la entrada a las poblaciones purépechas, güey, ¿no? Y hay una serie de festividades y hay una serie de tradiciones súper importantísimas, súper tradicionales y con un valor histórico, cultural, simbólico súper profundo, y se conoce Tangamandapio, güey, por el pinche Jaimito el Cartero, güey. Y la gente está fascinada porque ahí es el lugar en donde está la estatua del pinche Jaimito el Cartero, el programa más basura que ha existido en la televisión mexicana, cabrón, ¿no? Cuando es la entrada a uno de la cultura purépecha, súper cañón, ¿no? O sea, Tangamandapio, y después vienen todos estos pueblos, ¿no? Que tienen una riqueza cultural increíble, una riqueza en la naturaleza, ¿no? Hay unos paisajes hermosos, hay una serie de cosas súper interesantísimas ahí. Y lo que llama la atención es la pinche estatua de este personaje, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí puedes hacer un análisis, un trabajo histórico muy crítico, en el que independientemente de que esta persona diga o no diga, que el rumor, que no sé qué, pues esos son chismes, güey. Tú no vas a hacer chismes, tú vas a hacer investigación histórica, güey. ¿Sí? Tú no te vas a basar en chismes, tú te vas a basar en datos, en informaciones, en documentos. Si tienes acceso a este hijo de Chespirito y lo puedes entrevistar, pues chingón, una entrevista. Pero además, por ejemplo, a mí se me ocurre, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿quién carajos fue el que impulsó la estatua esa, güey? O sea, ¿qué presidente se le ocurrió? Juan Campos, al PRI. A Juan Campos, el PRI. Órale, mira, o ya sea, tengo desde ahí. Fecha, el precio y todo, ya estoy haciendo la investigación, se podría decir. Muy bien, entonces, creo que desde ahí puedes tener como este enfoque, ¿no? De una historia, de un trabajo histórico, en el que complejices y le des la vuelta a lo que generalmente, o a lo que, digamos, muchos pensarían, o que, digamos, a lo mejor hasta para los estudios académicos, podría ser como un tema sin trascendencia. No, voy a hacer el porqué de la estatua de Jaimito el Cartero en Tangamandapio, ¿no? Le estás hasta dando un giro, como te digo, en términos hasta Foucaultianos, de poder, ¿no? Es una cuestión política, es una cuestión de poder. No en balde, Roberto Gómez Bolaños era muy cercano no al PRI, pero sí a las élites conservadoras, pues un súper amigazo de Azcárraga, ¿no? Y no en vano esta persona, este señor Gómez Bolaños, era muy cercano a los presidentes de derecha en Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí hay unas historias, ¿no? Que podría ser casi una historia digamos, ¿cómo puede ser algo de un pueblito, puede estar inmiscuido en la historia nacional, pues, ¿no? Y cómo a partir de un hecho tan curioso como la estatua de Jaimito el Cartero, güey, ¿no? Que además ya no nada más es la estatua, ¿no? También ahí en la gasolinera está, en donde dice Tangamandapio, está un dibujo de Jaimito. Entonces, ¿cómo se construyen identidades, güey? ¿No? ¿Cómo se construyen identidades históricas, cara? Y cómo esa construcción de identidades muchas veces, pues ni siquiera es tanto porque la gente lo pida, pues, sino porque se construye desde una élite, ¿no? Entonces ahí me parece, Juan Alberto, es un súper tema para investigar, pero, vuelvo a insistir, es el clásico tema en donde está la frontera de hacer como te digo, de hacer un trabajo que no es histórico, o hacer una investigación de historia cultural, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tener cuidado, ¿vale? Sí, Richard. Ok, bien, muchas gracias, Alberto, muy interesante el tema, ¿no? Luis Fernando. Buenas. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda? ¿Tu cámara, por favor? Hoy. Ya. Creo que está. Hola. ¿Qué onda? Es Luis Fernando Ceja. Yo pensé que era el otro Luis Fernando, por eso no alcanzaba a distinguir bien la voz. Dije, caray, le cambiaron la voz a Luis Fernando, pero ya voy a tener que y como separarlos a Gavia y a ti, pues, ¿no? Sí. Hola. Okay. A ver, bueno, ¿qué onda, Fernando? ¿Qué has pensado? Tengo
como una idea de Tengo dos ideas que van por la misma línea, que son por el arte, que una sería la forma que va cambiando la música, así en general, cómo va cambiando poco a poco, depende de los contextos del lugar, del tiempo, o también centrarme en algunos eventos más específicos y como cierto tipo de música como los corridos en su momento y en su contexto histórico, que aportaron, por qué fueron importantes, que contaban, por qué se construyeron de la forma en la que se fueron construyendo y así. Ok, ¿eso sería todo? Sí, más o menos. Ok, bien. Mira, de entrada, me parece que pues, es un tema general y que puede, al problematizarse, encontrar un buen proyecto de historia cultural. De hecho, la música es uno de los temas más socorridos de historia cultural. De hecho, vamos a hacer una lectura, nada más que ya te la ganó precisamente Luis Fernando, el otro, ¿no? Gavia. Pero de todos modos, échale un ojo a esa lectura desde ya. Por cierto, se me olvidó, todas las lecturas están aquí en una carpeta que se llama Lecturas Historia Cultural 2020, ahí están todas las lecturas en PDF. Échale un ojo porque te puede ayudar, ¿no? De entrada, tienes razón, sobre todo, por ejemplo, la cuestión del corrido, y es algo que ya un poquito se ha investigado, ¿no? Cómo los corridos, sobre todo en la Revolución Mexicana, en la época de la Revolución Mexicana, cumplieron una función muy similar a la de los juglares, ¿no? En la época medieval, que eran estos personajes que iban de población en población, ¿no? Cantando los dichosos cantares, ¿no? Lo que hacían los grandes guerreros, las leyendas, los mitos, etcétera, ¿no? Y de manera muy, pues obviamente muy lejana y muy apropiada, y como lo dijiste muy bien, en el contexto histórico-político que se está viviendo en México en esos años, el rollo del corrido fue algo similar, ¿no? Pero además es muy interesante cómo, sobre todo, la música norteña y la música de banda, que la asociaríamos como con algo muy mexicano y muy de Sinaloa y la tambora y todo esto, ¿no? O la misma música de banda que se utiliza, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Que es así como, no, sí, nuestra música, bien mexicana, no sé qué madres. En realidad es una influencia de la música europea y de la música balcánica, ¿no? La música balcánica utiliza los instrumentos de una manera muy similar, hay una sonoridad muy interesante. Yo no estudié música de manera formal, siempre me ha gustado la música, pues, pero probablemente, digamos, en términos históricos, aunque no sepa leer música, entiendo los contextos, ¿no? Y entiendo que hay un tipo de sonidos, ¿no? Que son muy particulares y que, sobre todo, ciertos instrumentos, al mezclarse o al combinarse, generan una serie de beats o de repeticiones, ¿no? Que se asocian con lo que podríamos llamar ritmos, ¿no? Por eso podemos hablar del ritmo africano, ¿no? O afrolatino, ¿no? O ritmos cubanos o ritmos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es, digamos, súper llamativo, independientemente de si la música balcánica es la influencia directa para la música norteña, para la polka, para el corrido, para el duranguense, para todas estas madres, es cómo se vuelven estos vehículos que tú dices, ¿no? Se vuelven estos vehículos contenedores de historias, pues, ¿no? Sobre todo en el caso de los corridos clásicos tradicionales, ¿no? Que te digo de la época de la Revolución, pero después su evolución, ¿no? Los clásicos corridos de los Tigres del Norte, o de los rieleros, o de toda esta música norteña, que en muchos casos cuenta pequeñas historias de gente que se iba al otro lado, ¿no? De migrantes, o de violencia, o de narcotraficantes, etcétera, ¿no? Y entonces estos corridos, o hoy en día el narcocorrido, se vuelven eso, como los juglares, ¿no?
se vuelven esos pequeños como contenedores de historia, ¿sí? Si te vas por ese lado, sí vas a tener que tomar como una decisión práctica y metodológica a la vez, ¿no? O sea, ¿qué tipo de corridos te interesan? Si los de la Revolución, si los actuales, si los de la época dorada del corrido comercial, ¿no? Como los Tigres del Norte, todas estas bandas, ¿no? Todos estos grupos, o la versión de corrido que tenemos hoy en día, ¿no? Con toda esta cuestión del narcocorrido, el movimiento alterado, todas estas ondas, ¿no? Que aunque le deben y aunque son la evolución de este tipo de música, en realidad tienen su propia problemática, no están ancladas a un momento también de violencia, pero lo entendemos que es producto de otro tipo de circunstancia, no como el de la Revolución Mexicana, ¿no? Que era otro tipo de violencia, aunque era un México tan violento como el de hoy en día, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación, ¿no? Que le eches un ojo a la lectura esta así de ya y que tomes esta decisión metodológica de qué tipo de corrido es el que, o música, ¿no? A lo mejor yo te estoy como que hablando nada más de corrido, pero qué tipo de música es la que tú quieres realmente estudiar, ¿vale? Sí. Ok, gracias. Maximiliano. Hola. Hola, ¿puedes poner tu cámara, por favor? Sí, ahí voy. Ok, adelante. Pues un tema que pensé, no sé, sería la fotografía, pero no sé cómo adentrarme, si la fotografía en Michoacán o la fotografía en general, o sea, como historia, pero no supe como que muy bien qué punto centrarme. Ok, o sea, la fotografía es el tema general, ¿no? Pero la fotografía, independientemente de que si sea a nivel global, nacional o Michoacán o regional, mi pregunta es, ¿la fotografía cómo? ¿La fotografía como ejemplo, la fotografía como documento, la fotografía por su técnica, la fotografía como registro histórico, la fotografía como obra de arte, la fotografía como qué, ¿no? La fotografía familiar, la fotografía profesional, la fotografía de paisaje, ¿no? O sea, la fotografía cómo. Aquí la pregunta es cómo. Sí, porque había tenido una idea, pero también no sé qué. A ver, avienta la idea. Como, no sé como qué palabras utilizar bien, pero el menosprecio como de la fotografía, o no sé cómo decirlo, en el sentido de, en su valor, ¿cómo decirlo? Menosprecio. Sí, es que no sé qué palabra utilizar. Como en su valor. Del cómo dicen pues que nada más es como de, la fotografía nada más es de oprimir un botón y ya, y por qué te voy a pagar tanto, no sé cómo explicarlo muy bien. Pero ese es un fenómeno contemporáneo, ¿no? O sea, la fotografía como técnica, ¿no? La fotografía en sentido histórico, pues la fotografía nace como una búsqueda tecnológica, pues, ¿no? Y la fotografía en un primer momento, pues más que un menosprecio, sí tuvo una rivalidad muy dura con la pintura, porque se pensaba que con la fotografía se iba a superar, ¿no? La técnica del arte, la técnica de la pintura para registrar la realidad, ¿no? Después obviamente se confundió, se integraron nuevas ideas y bueno, se rebatió, ¿no? Pero todo eso que te estás refiriendo, pues eso es algo como muy común de hoy en día en las redes sociales, ¿no? Que cualquier güey puede agarrar una cámara o con un teléfono y tomar una fotografía y ya creerse fotógrafo. Pero claro que no, o sea, un fotógrafo profesional sabe de técnica, sabe utilizar un equipo, sabe utilizar el equipo en términos técnicos, tecnológicos, sabe que no es nada más tener una cámara, sino saber utilizarla, ¿no? El enfoque, la velocidad, el obturador, la óptica, etcétera.
Y además un buen fotógrafo, para que se diga fotógrafo en términos artísticos, pues conoce de arte, güey, ¿no? O sea, un fotógrafo sabe de arte, ¿no? Entonces, digamos, esa idea que tú nos presentas, pues digamos que pues es una cuestión, ¿cómo decirla? Como que de las redes sociales ahorita, ¿no? Y podría ser a lo mejor un tema de estudio histórico, probablemente sí, de cómo en las redes sociales, pues hoy en día, pues cualquier persona pueda decir lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Pero si tú quieres tratar de utilizar o de explicar, por ejemplo, el valor que tiene la fotografía como documento histórico, como obra artística, pues tendrás que primero leer mucho sobre la historia de la fotografía y los grandes fotógrafos, ¿no? A ver, mencióname por lo menos 2 grandes fotógrafos así que tú digas, estos güeyes eran así como los chidos. Pues ni para qué mentirle, no sabría decir. Entonces tienes que conocer la historia de la fotografía, ¿no? Saber quién fue Korda, saber quién fue Bergson, ¿no? Saber quiénes fueron, por ejemplo, los fotógrafos de la primera, de la primera década del siglo, ¿no? En México, por ejemplo, hubo grandes fotógrafos de la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre la fotografía hay una importante cantidad de investigación histórica que se ha hecho, ¿no? Entonces, lo primero que tienes es sumergirte en eso, ¿no? No puedes hablar de un tema que, digo, obviamente estás empezando, lo estás conociendo, pero si quieres tratar ese tema y problematizarlo, tienes que conocerlo un poco más, ¿no? Entonces, primer ejercicio para ti, si te vas y si te decides por este tema de la fotografía, tienes que conocer, ¿no? Los grandes fotógrafos, Salgado, que esos ya son más modernos, ¿no? Pero Álvarez Bravo, ¿no? En México, tienes que conocer, ¿no? Tienes que saber. Y más si quieres ser fotógrafo, ¿no? Entonces, tienes que hacer esta investigación nada más en términos del tema fotográfico, saber quiénes fueron estas corrientes de la fotografía, su relación con el arte, y entonces a partir de ahí, a partir que hagas esta, digamos, primera, sumergirte en el tema, tomar una decisión y decir, quiero hacer un estudio sobre la evolución de la fotografía, ¿no? Para poder explicar cómo hoy en día el lugar común o la mayoría de la gente piensa que un fotógrafo solamente apachurra un botón y toma grandes fotografías, ¿no? O sea, está bien, quiero explicar ese fenómeno actual, pero necesito conocer esto, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí queda claro, sí. Max? Ok. Sí, está bien. Bien. Gracias, Max. Saúl. Mándame, profe. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha lejos? Escucho bien. ¿Sí? Bien y fuerte, claro y fuerte. Va. ¿Ahora me ven? Ahora no me ven. Ajá. Deja abajo esta madre un poquito más. Ajá. Ahí también. Yo he pensado para agarrar de tema la evolución del horror en varios ámbitos. La evolución del horror, ok, muy bien, el horror, ajá. Ya sea el cine de horror, la pintura de horror. Ajá. ¿Cómo se puede decir? Algunos hechos horrorosos en la historia, ya sean bélicos o cosas de esa onda, pues. Ajá. También en la música. Ahí claro, como la música de horror. El horror punk. O The Misfits. Misfits. Otras bandas como Alice Cooper podría ser. Un poco más teatral, el cotorreo. King Diamond. Horror así medio payasón. Ajá.
Pero esa es Merciful Fate. mi idea. ¿Mande? Merciful Fate. Sí. Pero el único detalle es que, ¿cómo le voy a hacer para investigar todas esas cosas? Aquí en la Ya. región no hay en físico para investigarlo. Tendría que irme hasta, pues, al internet a checar varios PDFs de alguien, tesis de algunos que ya se me adelantaron. Sí. Hacerme una cuenta en Reddit y preguntar, cosas así. Sí. Pues muy bien, Ese es mi problema. Güey. No es problema, no es problema, ya lo estás resolviendo, ¿no? O sea, es el único traba que le veo. Te digo que cuál traba ya lo estás resolviendo. Quizás nada más lo único que no estás considerando, y esto es para todos, ¿eh? Este es para todos. Y por ejemplo, yo no estoy peleado con buscar información en la red, ¿no? En YouTube, en Vimeo, ¿no? Pero hay que saber utilizarla. Por ejemplo, si quieres saber más sobre estos autores de estas obras de horror en estos diferentes ámbitos, ¿por qué no buscas entrevistas? ¿No? Sí. Entrevistas, por ejemplo, se te olvidó aquí, bueno, sí pusiste el cine de horror, ¿verdad? ¿O no pusiste cine de horror? Sí lo mencioné. Y cine... también, no sé mucho, pero también pienso meter literatura de horror. Ok. Mira, de entrada, te voy a hacer una gran sugerencia, tómala o déjala. Creo que te tienes que decantar por uno de estos ámbitos artísticos, que es mucho. Elegir uno. Sí, elegir uno. O sea, ¿no los puedo englobar en uno solo? Podrías a lo mejor, y eso es un poquitín lo que vamos a ir avanzando en su trabajo, a lo mejor en la primera parte puedas hablar del horror en general en el arte, ¿no? Y ahí mencionar, pues sí, desde la literatura, ¿no? Lovecraft, la música, pues ya mencionaste por ahí a The Misfits, pero antes hay algunos, pues sobre todo en el folclore gringo, en el country, hay mucha influencia. Americano, sobre todo, es donde más hay variedad sobre este rollo horroroso, pero también aquí en Latinoamérica, pues están las leyendas, ¿no? Sí, claro. Pero así como horroroso, necesitas tomar una decisión, se llama una decisión en términos prácticos, ¿no? O sea, sí, conozco todo el tema, ¿no? Del horror, cómo se ha expresado en diferentes expresiones culturales, valga la redundancia, la música, la poesía, la literatura, la pintura, el cine, pero me decanto por una, para poder estudiar la profundidad, ¿sí? Por ejemplo, si te fueras por la música, pues buscar entrevistas, si no están en YouTube, pues buscarlas ahí googlear, ¿no? Entrevista con Dancing, entrevista con quién sabe quién, ¿no? Para saber, ¿no? Buscar a lo mejor si hay algún libro publicado autobiográfico, una biografía de estos autores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahorita en el director, no sé, ahorita se me olvida, del Guillermo. Del despertar de los muertos, del primer director de película, de las películas de zombie, que falleció hace poco, pero yo recuerdo haber visto un documental, ¿no? Sobre este compa, creo que se llamaba Vincent, pero lo que voy es que necesitas, ¿sí? Ándale, Romero, sí, Romero. Nada más ahorita no me acuerdo del nombre, pero es Romero, sí. Lo dijo Sergio, sí. Gracias, Sergio. También lo tenía aquí. Sobre él, pues hay biografía, o sea, eso, ¿no? Buscar entrevistas, buscar biografías, buscar documentación, que a lo mejor no sea física, sea digital, pero que sea documentación de primera mano, o sea, una fuente de primera mano, ¿no? Ahora, si te vas por el cine, por ejemplo, no solamente sería pues tener la opinión de estos directores, ¿no? Me imagino también, por ejemplo, Rob Zombie, que es de los que ha hecho cine de horror contemporáneo. Paul Chamber también. La obra en sí, es decir, la película en sí, es una fuente. Se le puedes preguntar a la película, o sea, ya no nada más ver o revisar la película como si fuera, pues eso, un entretenimiento, sino como una fuente de investigación. La película te está diciendo algo, ¿no? Te está diciendo algo del director, pero también te está diciendo algo de la época en la que se hizo, del contexto en la que se hizo, de los temas que están presentes ahí.
en esas películas, ¿no? Por ejemplo, la clásica esta de zombies, pues es de las primeras, es una película histórica pues por el tema de los zombies, pero además porque es el primer personaje afroamericano protagonista, héroe, una película de terror, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos hablando que son los años, si no mal recuerdo, finales de los 60 o mediados de los 60, pues no, o sea, tampoco es que sea una cosa muy, muy antigua, ¿no? Entonces, la película en sí es una fuente histórica, ¿no? Y por lo tanto, entonces, como tú decías, no, pues que tengo un problema, no, yo no le veo un problema, yo más bien, el problema que le veo a tu idea es que Es para hacer decidir por cuál me voy a ir. Exacto, es decidir por cuál te vas. ¿Sí? Porque, bueno, la idea general es esa, la evolución del horror a través del tiempo, desde, no sé, 1920, porque también hay hechos horrorosos desde la Revolución Mexicana. Claro, sí. Hasta ayer. Ajá. Pero eso sí, pero es la idea, pero, evolución del por horror ejemplo, sí, en varios ámbitos. La evolución, o sea, por eso te digo, porque para hacer una investigación histórica, o sea, todo es súper general, ¿no? Es mega general. El horror en todo, pues en el periodismo, en hechos, o sea, por ejemplo, estás hablando de hechos horrorosos, pues entonces en ese caso mejor estudia nada más hechos horrorosos y te vas a la Alarma y ahí vas a encontrar un montón de hechos horrorosos. ¿Dónde? Pues, ¿no? En la revista Alarma. Alarma. ¿No la conoces? La voy a checar. Sí. Dice Sergio, y se hace el horror en la cultura pop, de todos modos, mi estimado Sergio, yo lo que quiero es que lleven... Cultura pop, sí, sería una buena salida, porque ahí engloba más cosas. Pero es que volvemos, la cultura pop es algo muy amplio. En la cultura pop hay música, en la cultura pop hay arte, en la cultura pop hay programas de televisión, etc. Y otra vez, no vas a concretar un tema de investigación. Eso es un tema general. ¿Sí? O sea, tienes que enfocar en algo. Dentro de esa cultura pop, en algo. Especificarme en una sola rama. Así es, carnal. Bien. ¿Sí? Eso se llama delimitar. Voy a pensar, voy a decidirme por cuál de todas. Lo tienes que, porque eso es delimitar un objeto de investigación en términos históricos. Sí. ¿Va? Ok, pero el tema, o sea, el tema está súper pertinente, súper interesante. Te digo, puedes en la introducción hablar a lo mejor un poco de todo esto que te interesa en términos generales, pero te vas a abocar a algo, güey. ¿Sí? A estudiar algo específico. ¿Estamos? Porque también se puede dar como un inicio general y luego ya irme... Sí, claro, sí. Sí. O sea, eso pues, creo que lo vas a tener que hacer en algún momento, ¿no? Que tu interés general es el horror en la cultura pop, como sugiere Sergio, pero que te vas a enfocar específicamente en el cine o en la música o en alguna de estas expresiones culturales, pues, ¿no? Ok. ¿Estamos? Sí. Ok, va. Muy bien, gracias, Saúl. Sigue Sergio. Pues dale, Sergio. ¿Me escuchan? Te escucho. No. Dale. Pues yo tengo pensado. Ajá. Intenté ir por muchas cosas y después no encontraba específicamente qué tema me iba a centrar. Creo que lo que quiero hacer es una retrospectiva, un análisis, sobre la narrativa en los videojuegos de rol. Ok. Me parece específicamente interesante y más de los últimos 30 años. Ajá. Especificando eso, es más como tema central. Ok. De entrada, me parece un tema en general interesante, ¿no? Creo que hace falta trabajos serios sobre el mundo de los videojuegos, ¿no? Los que ya han estado conmigo en semiótica de la cultura y de hecho en historia cultural han existido dos compañeros tuyos que te han antecedido a tratar de investigar estos temas, Felipe y, ¿cómo se llama este otro cuate que estuvo el semestre pasado? Se me olvida ahorita el nombre de este compa, pero ellos dos han tratado más desde el campo de la semiótica. Bueno, Felipe empezó desde historia cultural, a tratar de entender este fenómeno del gamer, ¿no? Este fenómeno de
o sea, como tema de investigación hay mucha tela por donde cortar. Se puede analizar, por ejemplo, desde las industrias culturales, ¿no? Cómo hay toda una cuestión, una maquinaria, o sea, los videojuegos, independientemente de que surgieron o que son expresiones o son prácticas para los jóvenes, para entretenimiento, para entretenerse, etcétera, pues hay toda una maquinaria industrial detrás de ellos, ¿no? Eso podría ser una línea, pero por el otro lado, por ejemplo, cómo dentro de los videojuegos hay una cuestión muy interesante educativa, ¿no? Hay algunos pedagogos que han hablado de la pertinencia de ciertos videojuegos para despertar la inquietud de los jóvenes, etcétera, ¿no? Hay otros que se van por una línea psicológica, ¿no? Sobre cómo hay ciertas cosas dentro de los videojuegos que hace que el jugador se enganche, ¿no? O sea, hay varias posibilidades, pero me parece que un trabajo desde la historia cultural sobre los videojuegos y sobre todo este tipo de videojuegos que te refieres de rol, ¿no? Creo que podría ser un tema muy, muy interesante y que podrías explorar, ¿no? Digámoslo así, cosas que ni Felipe, ni este otro chico que se me olvida su nombre, perdón, exploraron, ¿no? A ver, están aquí algunos de los que estuvieron con él el semestre pasado. ¿Cómo se llama este chico que es paramédico? Adrián. Adrián, lo tenía en la pinche lengua. Perdón, es que luego se me llenan las cabezas de nombres y se me cuatrapean ahí las ideas, pero bueno, ellos dos se fueron más como por el lado simbólico y más como por esta onda. Bueno, Felipe estaba como en la relación entre los videogamers y cómo se generan comunidades de identidad, etcétera, pero ninguno estuvo como más metido en la onda histórica, ¿no? Entonces tú podrías iniciar, y como les dije, si escoges este tema también para semiótica, hacer aquí este trabajo histórico, conocer, comprender las compañías, cómo fueron los primeros videojuegos, cómo se dio esta evolución, ¿no? Cuáles son las principales características. Y lo mismo, de igual manera que le sugiero a Saúl, pues investigar, por ejemplo, a los creadores de estos videojuegos, ¿no? Si hay alguna entrevista, si por ejemplo, luego sucede, ¿no? No era mega fan, porque no me declaro un gamer, pero más o menos son mis épocas y me interesaban. Luego recuerdo esta revista de Club Nintendo y que de hecho después hubo por ahí un programa con el fallecido recientemente Gus Rodríguez. Luego se hablaba, por ejemplo, de cómo los creadores daban entrevistas o en estas convenciones explicaban de cómo se ven inspirado en el juego, etcétera, etcétera. Entonces, información hay un chingo, ¿no? Y tienes la ventaja que está en el medio digital, ¿no? Entonces, aquí el asunto, y es a diferencia de Saúl, que tenía como que algo súper amplio, tú lo tienes un poco más concreto, aquí el asunto es que empieces a delimitar no tanto el objeto de investigación en términos del tema, sino en términos de la temporalidad. ¿Te acuerdas que era lo que yo decía? A veces uno no sabe en dónde iniciar y en dónde cortar, pues. Y yo lo dije y algunos yo creo que lo tomaron como, pues claro, es obvio, ¿no? Todo tiene un principio, todo tiene un fin. El chiste de este tema es en dónde voy a iniciar y en dónde voy a terminar, porque pues puede ser muy vasto, ¿no? A lo mejor el inicio puede ser más fácil encontrarlo, pero quizás el problema sea en dónde lo termino, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde tú tendrías que empezar a pensar en términos de la temporalidad. En términos del espacio, pues ahí sí te recomendaría que además de las lecturas que estamos haciendo, pues le eches un ojo, por ejemplo, a lecturas, igual yo te puedo recomendar algunas, sobre lo que se conoce como los espacios digitales, cómo podemos hacer estudios sobre espacios digitales. Si no mal recuerdo, tú el año pasado en el EMIA, pues ahí hablabas un poco sobre cómo el investigador y toda esta cuestión de los recursos audiovisuales, digitales. Hay un debate muy interesante, sobre todo desde la geografía posmoderna, de cómo el Internet, el Facebook, los videojuegos, conforman espacios virtuales que están físicamente o físicamente no existen, pero que tienen una relación con el mundo real súper importantísima. Y que dentro de esos espacios digitales y dentro de esos espacios virtuales
se construyen relaciones sociales, se construyen relaciones de consumo, de amistad, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que sí vas a tener que entrarle un poquitín a ese tema del espacio, entendido como eso, como espacio digital, como espacio virtual, para poder justificar el espacio y el fenómeno, tu fenómeno de estudio, ¿no? Y entonces a partir de esas dos coordenadas que tú puedes decir, ok, inicio el estudio aquí y aquí lo termino, ¿va? Sí, tengo ese material, tengo pues mediados de los 70, algo así. Okay. En computadoras y estar... Pero yo estaba contemplando que por el hecho de que quiero basarme más en la parte narrativa, que inicie cerca de la época de 1990, esa década, porque es cuando sucede como una explosión en tipos de tecnología, llega la PlayStation y todo se vuelve 3D. Y aparte es cierto lo de qué espacio delimito, porque hay dos ramas del RPG, que es los que se hicieron en estudios estadounidenses y los japoneses, que tenían formas distintas de manejar las cosas. Y sí, creo que se ve un poco más delimitar si me tengo que centrar en algunos de esos o el espacio, pero también siento que una de las ventajas es que pues el mismo material es digital, o sea, los juegos como tal son digitales y los puedo, digo, son una fuente a la que puedo acceder más o menos con facilidad aquí. Ok. Bien, tienes un muy buen tema, Sergio. Lo vas a ir, como todos, vas a irlo desarrollando, vas a ir afinando, pero muy bien de entrada en este primer avance. Gracias, Sergio. Yaritza. Hola. Hola. Tengo ahorita dos temas en mente. Uno es de la historia de la belleza y cómo han cambiado los estereotipos de la belleza en México. Y la otra es la historia de la narcocultura, pues, en México, y trabajar un poco, pues, los símbolos que se han ido creando. Esos son los dos temas que tengo en consideración. Ok, bien. A ver, en términos de la idea de belleza, el estereotipo de belleza, ¿por qué te interesa esto? Uy. Creo que se me hace un tema, ¿cómo decirlo? Que ahorita mismo está creando mucho polémica y que hay mucho problema, incluso en redes sociales. Y creo que se ancla pues a muchísimas cosas, hasta psicológicas y pues trastornos mentales y todo esto. Entonces, como que me interesa a la vez. O sea, estoy eligiendo estos dos temas porque son temas sexuales. Ahorita nada más lo de belleza. ¿Por qué la belleza? Bueno, pues sí, como lo dije, creo que está muy anclado a varias cosas y creo que de ahí pues puedo sacar mucha información y me interesa en sí la transformación de cómo ha ido pues cambiando. Eso, la transformación del estereotipo de belleza en el tiempo. ¿Sí? Eso es un trabajo histórico. O sea, tú quieres entender la evolución, la transformación del estereotipo de belleza. ¿En dónde lo vas a ver? Pues hay... las fotografías creo que se me ocurren, no sé si podría considerar certámenes de belleza, es lo que se me ocurre. Sí, los certámenes de belleza, fotografías de los certámenes de belleza. ¿Dónde más? Creo que por ahorita es lo que tengo en mente, los certámenes de belleza. Es una buena base. Ahora, de la narcocultura, ¿qué quieres saber de eso? Como estaba diciendo ahorita, es un tema del cual yo no conozco tanto y por eso yo quisiera profundizar más en ella. Y ahorita, pues, al pensar en un tema, quiero algo del que pueda aprender más y que sea algo relevante en México. Creo que la narcocultura, pues, es algo bastante relevante
Y parecido a lo de la belleza, quiero también saber cómo se ha ido transformando esto de la narcocultura desde años atrás, que era visto creo que algo como mucho más terrorífico, y ahorita ya es visto como un juego. Sí. Mira, puede ser, sí, que el tema antes del narcotráfico, pues a lo mejor no haya sido, digamos, como tan terrorífico como nos lo mencionan hoy en día, ¿no? De hecho, dice Abigail que estaría chido que si combinas los dos, estaría de acuerdo. Historia del arquetipo del fenómeno en la historia del arquetipo ideal femenino en la narcocultura. Ok, sí. Podría ser una opción, ¿no? Los modelos de belleza o el paradigma de belleza en la narcocultura, que es algo que más o menos se ha trabajado. Pero a lo que iba con esta idea de nada más de la cuestión del narco, pues de hecho antes no era como mucho más bien visto, ¿no? O sea, había sí, claro, de hecho, el consumo de drogas, sobre todo, por ejemplo, de cierto tipo de drogas, pues a principios del siglo XIX y XX estaban aceptados, ¿no? La gente consumía cocaína sin bronca. O sea, que no, en las fiestas de los grandes, de las grandes élites, ¿no? Las poblaciones antiguas, por ejemplo, utilizaban la marihuana como remedios medicinales, pues, ¿no? Es más, hasta en ciertos lugares lo siguen utilizando. Y de hecho, el tráfico de drogas, cuando empieza a masificarse, y sobre todo en Estados Unidos, es porque hay una serie de medidas en Estados Unidos, que aunque no lo quieran reconocer, son unos conservadores, ¿no? Empiezan a tipificar, ¿no?, el uso de ciertas sustancias como prohibidas, ¿no? Pero a la vez también hay un doble discurso de los gringos, porque utilizan ellos las drogas, por ejemplo, para sus soldados, para embrutecerlos, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí bastante perversa. Y de repente, cuando Colombia empieza a perder control del tráfico de drogas a Estados Unidos y se empiezan a poner más duras las medidas para ingresar droga a Estados Unidos, curiosamente el mercado empieza a crecer, ¿no? O sea, mientras más difícil se ponga el acceso a Estados Unidos, más caro puedes vender tú las drogas en Estados Unidos. Se vuelve un pinche negociazo, ¿no? O sea, el negocio de las drogas ilegales no se va a acabar porque es un negocio de muchísimo dinero. Y está metida gente ultrapoderosa en esos negocios, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, se empieza a generar para ciertos sectores poblacionales una situación aspiracional, ¿no? Yo quiero ser narco porque, pues, no manches, o sea, el Chapo Guzmán se vuelve millonario, súper fácil, güey, sembrando mota, ¿no? Y tiene acceso a mujeres bellísimas, que es un poco lo que Abigail está diciendo, ¿no? Y se empieza a crear un modelo, ¿sí? Se empiezan a crear ciertas prácticas que se asocian a este tipo de personajes, y entonces es cuando surge este concepto de la narcocultura, güey. El güey buchón con su camionetota y el sombrero y la hebilla y la pistola pintada, la pistola de oro, y una chava así súper ultramodelo, ¿no? Pero que, pues sabemos, este tipo de personajes, ¿no?, que tienen autos de lujo, que tienen grandes casas, que tienen animales exóticos, etcétera, pues no son todos, pues, ¿no? Es un poco como esta crítica que se ha hecho a este modelo aspiracional, ¿no? De que simplemente porque quieres ser narco o porque quieres ser algo ya el universo va a construir. Claro que no. La mayoría de esos hombres, de esas personas que se dedicaron de manera ilícita a estas actividades, pues recibieron un imperio de otros narcos, ¿no? Entonces no cualquier chico, no cualquier muchachito, pues puede llegar a tener ese poder. Entonces hay una cuestión ahí, como te digo, aspiracional, pero a la vez también de lo que genera este clima de violencia que para algunos les parece atractivo en términos estéticos, y por eso han llamado la estética de la narcocultura. A mí me interesa más como fenómeno de estudio, no como cuestión estética.
Y por eso, por ejemplo, algunos aspiran a esas cosas, ¿no? Aspiran a ese tipo de vida porque pues es llamativo, porque vivimos en un mundo capitalista que te exige o que te dice que si tienes más eres exitoso, y de repente pues esos güeyes por hacer eso se vuelven exitosos, ¿no? Y los ves en sus carros de lujo y lo presumen en redes sociales y qué sé yo. Es algo similar a lo que sucede también con el fenómeno del fútbol como industria del entretenimiento, ¿no? Y lo sabemos, pues no todos pueden ser Messi, no todos pueden ser Ronaldo, ¿no? Pero todos quieren ser como esos güeyes porque esos güeyes tienen grandes casas, tienen grandes coches, tienen grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te vas por ahí, ¿sí? Y si te vas nada más por el tema de la narcocultura, el asunto es de la misma manera en dónde inicias y en dónde acabas y cómo puedes y cómo más bien te voy a exigir que te alejes de esos estereotipos, ¿no? De, oh, sí, la narcocultura, no sé qué, no, que hagas un estudio histórico y crítico de cómo nace este concepto, de cómo evoluciona, de cómo será en nuestro país en cierto contexto en el que hay una lucha encarnizada contra los principales organizaciones criminales que curiosamente surgen en un momento determinado, ¿no? O sea, no quiero decir que no existieran cárteles antes, claro que existían cárteles, ¿no? Pero justo en el momento en el que, en el que Felipe Calderón es, me da esta cosa decirlo así, pero Felipe Calderón es presidente del país, justo en ese momento es cuando surgen un montón de grupos criminales, ¿no? Curiosamente, cuando él inicia la guerra contra el narco es cuando boom, ¿no? Se viene el boom de estos grupos criminales y es cuando entonces se empiezan a masificar este modelo de personaje, ¿no? Que el buchón, que la buchona, que la pistola de oro, que el Rolls Royce, que los coches estos lujosos. Entonces, la verdad, pasaban un poco más inadvertidos. Los grandes capos de la droga en México, pues, pasaban inadvertidos, pues, o sea, todos sabían quién eran, pero pues nadie se metía con ellos porque manejaban un bajo perfil, ¿no? Pero curiosamente, cuando inicia la guerra contra el narco es cuando, boom, ¿no? Se empieza a dar esto que le llaman la narcocultura, ¿no? Entonces ahí tú tendrías que tener, digamos, como investigadora, ser muy cauta en qué quieres preguntarte y saber qué te quieres preguntar y no irte por la fácil, por la vía simple, ¿sí? Ahora, lo que dice Abigail me parece también, de hecho lo estaba medio pensando que podría ser una buena idea, ¿no? Pero ahí sí te daría más tiempo para que lo pienses y para que lo concretes, ¿no? De aquí al domingo, o te vas por la belleza, por el concepto y la historicidad de la belleza en México, y pueden ser los certámenes de belleza, sin ningún problema es un trabajo de historia cultural. Te puedes ir por este fenómeno de la narcocultura, o puedes fusionar ambos, ¿sí? Y hacer un estudio histórico-cultural sobre esto. ¿Va? Gracias. Ok, de nada. Y finalmente, Jessica. Voy. Bueno, tengo pensado un tema general que bueno, a mí me gusta mucho el maquillaje, entonces estaba pensando en hacer un análisis sobre pues, la evolución del maquillaje a lo largo del tiempo y pues destacar algunos momentos que ha tenido dentro de la sociedad, cómo ha sido visto y recibido. Y pues del mismo tema, otra cosa que ahorita se me vino a la mente es que, bueno, ahorita muchos hombres se comienzan, o sea, se están maquillando y pues no sé, los llaman, los discriminan o les dicen cosas, pero sin embargo, como eso mismo que le dijiste a Beto, comparando dos fenómenos, pues en el siglo, no sé, en el siglo XIX la burguesía pues también se maquillaba. Los reyes, se maquillaban, utilizaban pelucas. Pelucas. Entonces, pues estoy entre esos dos, irme por uno de esos dos. Ok. De hecho, puedes a lo mejor relacionar esto, ¿no? La historia del maquillaje masculino, por ejemplo,
Y entonces derrumbar, ustedes ya estuvieron conmigo y no me puedo saltar eso, pero por ejemplo, ustedes ya leyeron a Eric Hobsbawm, que lo vamos a leer de nuevo, y él habla de la invención de los mitos, ¿no? Y él dice, mucha gente piensa que eso ha sido antiquísimo, ¿no? Que cómo es posible que los hombres se maquillen, cómo es posible que los hombres traigan el cabello largo, ¿no? Y es más, es gente que se da golpes de pecho y dice, no, eso del cabello largo nada más es de viejas y quién sabe qué, maricones, quién sabe qué. Y oye, camarada, Jesús traía el cabello largo, o sea, o por lo menos las representaciones de una representación religiosa, el cabello largo. Y no, ¿cómo es posible que los hombres utilicen faldas? Eso de las faldas nada más es de las mujeres. A ver, carnal, o sea, no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en los últimos, sobre todo el siglo pasado, que es un siglo de evolución tecnológica súper interesante, también es un siglo y también es una época en donde ciertos discursos moralizantes, moralinos, ¿no? Y en donde ciertas prácticas, sobre todo educativas, empiezan a, más que generar sistemas educativos, empiezan a generar sistemas doctrinarios, ¿no? O sea, que la gente, si quieres, siento que se está trabando mucho tu cámara y creo que a lo mejor puede funcionar más si no tienes la cámara. Ajá, sí, para que se escuche bien, ¿no? Para que escuches bien. Entonces creo que tu tema tiene que ver un poco, el fondo, más una cuestión ideológica y doctrinaria, ¿no? Que en el sentido que nos plantea Eric Hobsbawm, pues muchas cosas que asumimos que eran, o que la sociedad en general, ¿no? La sociedad en común asume que eran cosas que siempre ha sido así, ¿no? Nos dice Hobsbawm, pues no, son invenciones recientes, ¿no? Que la gente desconozca que los hombres de antes utilizaban pelucas, traían el cabello largo, se maquillaban, etcétera, y que cierto sector poblacional de hoy en día diga que eso es afeminado, etcétera, pues discúlpame, pues, o sea, perdón, pero pues es que no lo sabes, no lo conoces, ¿no? O sea, desconoces eso. Y lamentablemente en los últimos años, más bien parece que lo que ha triunfado es pues una política del desconocimiento, una política de la ignorancia, ¿no? O sea, si no lo sé yo, no importa, pero con que yo defienda mi idea, aunque haya existido eso hace mucho tiempo, pues eso no me importa, ¿no? Nada más me importa lo que mi doctrina, lo que mi conocimiento, mi pequeño conocimiento me permite y no me abro a demás cosas, ¿no? Entonces, digamos, hacer una historia del maquillaje, yo pienso que tendrías que trabajarla un poco desde esta perspectiva, porque hacer como que la historia del maquillaje de en dónde nacieron y cuáles son los polvos que se utilizaban y que si los chinos fueron de los primeros y que si en Babilonia se utilizaba, ¿no? Los tics, qué sé yo, pues eso nada más es cuestión de entrar, de meterse a Wikipedia y ahí vas a encontrar toda esa información, pues, ¿no? Sino más bien problematizar, y creo que una forma de problematizar es esta idea que hablas sobre cómo, o sea, tu inquietud surge sobre cómo hoy en día se critica a los hombres que se empiezan a maquillar, ¿no? Sí, sí. Y eso te lleva a mirar al pasado, en cómo pues el maquillaje en los hombres pues era algo más o menos común, ¿no? En ciertas sociedades, y cómo a partir de eso es como regresar ahora al presente, empezó a darse todo este proceso, ¿no? Sociocultural, que tiene que ver con una cuestión de género, porque recuerden, hacer estudios de género no quiere decir estudiar a mujeres. Puedes hacer un estudio de género desde una perspectiva de la masculinidad, ¿no? Y cómo entonces a lo mejor este concepto de masculinidad, que no me gusta, pero que es para explicarnos la masculinidad tóxica de la que hablan hoy en día, se fue construyendo, ¿sí? Con base a una serie de doctrinas o de sistemas doctrinales, ¿sí? Que fueron poco a poco configurando las ideas de este hombre moderno, que en el fondo era profundamente conservador. ¿Sí? O sea, sí, y luego por eso le puedo caer gordo a ciertas personas, pero lo siento.
México, nuestro país, es un país profundamente hipócrita, ¿no? O sea, es profundamente conservador, es profundamente... O sea, sí es un país rico, la gente es amable, somos trabajadores, lo que ustedes quieran, sí, o sea, pero a veces nada más nos concentramos en hablar de las cosas bonitas de México. Y también hay que criticarlo para entender a nuestro país y entendernos a nosotros y entendernos también hay que criticarlo y hay que ver sus defectos, ¿no? Y México en general es un país doble moral, es un país mocho. Es un país que supuestamente es abierto, es laico, es no sé qué, pero en el fondo es extremadamente conservador, ¿no? Y yo entro ahí en el juego y también me muerdo la lengua y decimos, no, sí, todo súper libre y no sé qué, que en realidad ejercemos una serie de dinámicas y de prácticas muy autoritarias y muy represoras, ¿no? Y que en muchas ocasiones justificamos porque así es la costumbre, ¿no? Porque es la tradición. Y de repente, hoy en día que estamos en una época de nuestra vida, del mundo, en donde gracias a las redes sociales, en donde gracias a la tecnología, a la mayor información, pues se han empezado a cuestionar ciertas prácticas que muchas personas asumían o asumíamos pues, que así tenían que ser. Y en realidad se están replanteando y se están repensando. Y ustedes que ya estuvieron conmigo en este seminario, no me van a dejar mentir. Yo siempre, y no solamente con ustedes, sino también con otras generaciones, lo he dicho, o sea, pensarnos históricamente debe de ayudar a repensarnos como sociedad. O sea, estudiar historia, estudiar ciencias sociales en general, pero sobre todo estudiar historia, si no nos ayuda a repensarnos como seres humanos y como sociedad, y entonces a entender estos cambios que se están dando, a entender sus trasfondos, a entender, no a justificarlos, o si uno comparte pues con ellos, pues adelante, pero no para justificarlos únicamente, ¿no? Sino para entenderlos, pues entender el enojo, entender el hartazgo, entender obviamente que muchos de estos movimientos sociales actuales están, sin justificarlos ideológicamente, son totalmente entendibles y justificados por todo el pasado, ¿no? Que los ha sometido o que ha sido injusto, ¿no? Con todas estas personas que están metidas en movimientos sociales o todo este momento histórico convulso en el que vivimos, ¿no? Que pues ahorita con lo de la pandemia se potencializó, pero por lo menos en América Latina ya venían varios movimientos muy importantes. Digo, el movimiento feminista es a gran escala, pero por ejemplo, si ustedes estaban un poquitín al pendiente de los hechos mundiales, pues en Bolivia había movimientos sociales muy fuertes, en Chile había movimientos sociales muy fuertes, en Perú había movimientos, en Venezuela, ahorita en Estados Unidos con toda esta cuestión de la lucha contra el racismo. Es decir, vivimos una época histórica, nos toca a nosotros vivir una época histórica en la que muchas de estas ideas preconcebidas, como nos diría Eric Hobsbawm, pues tenemos que seguir cuestionándolas y criticándolas y quitarnos, sobre todo nosotros que según somos investigadores, estudiantes, interesados en la cultura, quitarnos esa venda de los ojos que en ocasiones nos lleva a justificar ese tipo de prácticas. No es que históricamente ha sido así. ¿Cuál históricamente? ¿No? Si el mismo Hobsbawm nos lo dice, muchas de esas cosas que nosotros pensamos que son instituciones históricas, pues son invenciones recientes, güey, ¿no? Y si hubo un momento de invención, ¿no? Si algo, digamos, tuvo un origen, y eso también es algo que mencioné en clases pasadas, tiene una causa, ¿no? Y por lo tanto tiene una explicación, y aunque estos dichos que se digan las poblaciones, ¿no? Árbol que nace torcido jamás su rama endereza, dicen por ahí, ¿no? Aunque algunos afirmen eso, yo estoy en contra. Yo creo que sí podemos repensarnos, ¿por qué no utilizar el concepto de deconstruirnos, ¿no? De construirnos socialmente, como lo plantea Jacques Derrida, ¿no? O sea, reinventarnos, pero porque hemos hecho un ejercicio muy crítico de quiénes somos, ¿sí? Y eso yo ayer se los decía, tiene que ver con eso, con lograr esa conciencia histórica, ¿no? Conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde pertenecemos, a dónde podemos pertenecer,
¿sí? ¿Cómo podemos replantearnos como individuos nuestras prácticas, nuestra forma de pensar, ¿no? Y aunque nos hayan educado de una forma, yo creo que el ser humano en general, eso no le exime de que no pueda repensarse y de que no pueda, digamos, repensar la forma en la que ha sido educado, ¿no? Y poder pensar de una manera diferente, ¿sí? Es como el dichoso mito de la caverna de Platón. Entonces, yo creo que por ahí va tu tema, Jessica, ¿sí? Es un proyecto que bien puede navegar como por esta vía, iniciar en el presente esta preocupación que me dices, para ir al pasado y entender y explicar que pues eso del maquillaje en los hombres no es nada nuevo, ¿no? Es algo que ya se acostumbraba y que en algún momento se dejó de utilizar. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno, compañeros, pues faltan 5 minutos. Perdón, Jessica. ¿Ibas a decir? Ah, ok. A los que no estuvieron, sí les voy a pedir de favor que por medio del grupo pongan cuál es el tema. Bueno, obviamente a los que no estuvieron, espero que vean esta grabación, ¿verdad? Voy a subir la clase al grupo. A los que están recursando se les voy a enviar vía WhatsApp, y que sí, por favor, en el grupo me pongan, los que no estuvieron, el tema que quieren investigar, ¿va? Bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos la siguiente sesión ya con la primera lectura hecha de Wilhelm Dilthey. Buenas tardes, que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias. Buenas tardes.